y el déficit fiscal. Pudo haberlo hecho, no lo hizo por cuestionamientos, por cuestiones, no cuestionamientos, por cuestiones, por motivos, por razones estrictamente políticos. Luis Fernando, buenos días. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días, un gusto de saludarte. Luis Fernando, usted lo vio venir, bueno, usted y la mayor parte de los economistas lúcidos de este país, al menos no politizados. Sí, bueno, es algo que los mismos números gubernamentales indicaron de que la situación iba a tender a empeorar por un modelo económico que ya tiene 11 años consecutivos de déficit fiscal. La gestión pasada ya existe información oficial, valga la redundancia, de que hemos tenido un déficit público cercano al 10% del Producto Interno Bruto, equivalente a 4.800 millones de dólares. Esto lo doy de manera primicial porque es una información que salió recientemente. Obvio que también hay que saber dónde buscar estos datos, que sabemos que también la información es muy complicada, pero la inflación como tal es consecuencia de un gasto exagerado en el Estado, donde a pesar que los ingresos hayan caído de manera importante por la venta de hidrocarburos, no así el gasto, principalmente el gasto corriente, y esto ha conllevado que las reservas internacionales se agoten prácticamente, y ahora estamos pensando en ignorar o hipotecar, como quiera llamarse, las reservas de oro, las que quedan todavía, para obtener liquidez y seguir tapando esta brecha fiscal. Al inicio de la entrevista, en la introducción, yo decía que un banco central es la carta de presentación de un país, de un Estado, ante la comunidad económica internacional. Cuando este banco central es potente, la señal es buena. Las señales son buenas de cara a los inversionistas, de cara a las calificadoras de riesgo, a posibles entes que puedan llegar a financiar ciertas políticas de desarrollo y que contribuyan al progreso del país. Pero cuando el Banco Central tiene que ignorar las reservas en oro, es ahí donde las señales de debilidad son extremadamente manifiestas, Luis Fernando. Sí, claro que sí. Además, el Banco Central, cuando ya ha dejado de publicar información clave estadística en el área macroeconómica, en febrero de 2023, ahí ya generó incertidumbre, menos credibilidad, porque aunque no creas, esos indicadores permiten tomar decisiones a los diferentes agentes económicos del país. Y luego ya esa información ha desaparecido. Prácticamente para hacer un poco de investigación seria en el área económica tienes que buscar o conseguir información como si fuera secreto de Estado, lo cual no debería ser así, ¿no? Porque es información pública. Pero con las señales que dio el Banco Central de Bolivia, creo que ha pateado el tablero, al menos en el mercado monetario y cambiario, cuando ha intentado, si bien recuerdas, en febrero del 2023, captar dólares, ¿no? Creo que su meta era de $1.000 millones, no ha captado ni siquiera el 20%, pero ha generado un mercado paralelo mucho más fuerte, que con la falta de divisas en el sector público y privado, ahora está valiendo aproximadamente cerca de los 13 bolivianos. Y esto pues va a hacer de que la inflación siga con la tendencia elevada. Es un tema que a mí me preocupa, Ramón, ¿no? El tema de la salud pública, ¿no? Sí. Yo decía en algún artículo, un vehículo puede esperar 3 a 4 días, ¿no? Más allá de los perjuicios económicos, hasta familiares, pero una persona que tiene cáncer no puede esperar pues un día siquiera para que le hagan el tratamiento, que además ahora es más costoso, o inclusive hay el riesgo de que no existan los medicamentos para tratar esas enfermedades serias. Entonces yo creo que el gobierno debe priorizar unas actividades, y entre ellas creo que la salud es lo más importante. ¿Cómo podría solucionar, por ejemplo, el tema de la falta de medicamentos el gobierno y del alza de precios de los mismos? Porque los pocos que hay han aumentado el precio, incluso en algunas farmacias hasta el doble. Bueno, creo que hay que minimizar hasta lo máximo posible los aranceles e impuestos para la importación, ¿no? Pero ha existido diferentes representantes del sector público y privado también que han manifestado que no les sirve mucho tener aranceles bajos si no hay dólares, ¿no? Entonces el gobierno, a través del Banco Central de Bolivia y a través del Sistema Financiero Nacional, debe ver
creo que estaba viendo un reajuste en el tema del encaje legal bajando al 10%. Es una normativa que todavía no he terminado de leer, pero creo que hay una nueva normativa que recién ha salido hace unos días, que baja el encaje legal temporalmente a un 10%, ¿no? Eso supone que podría haber una disponibilidad temporal de dólares del sistema financiero nacional que podrían ir al Banco Central, y el Banco Central pues tendrá que priorizar. Pero tantas necesidades, Ramón, ¿no? Pagar el servicio de la deuda o importar carburantes, o qué hacemos. Pero yo creo que en ese caso hay que priorizar la salud pública, definitivamente, ¿no? Todos tenemos familiares enfermos y reitero, sé que también hay el problema de los carburantes, que también si es que no hay producción, no hay comercialización, los alimentos pueden seguir subiendo, pero no hay que hacer esperar a la gente que requiere un tratamiento específico y urgente. Entonces, esos dólares que tenga el Banco Central, espero que lo prioricen al sector público y privado para que tengan dólares y se pueden importar fármacos y también los insumos para producir los mismos. Una cosa es el deseo, otra, naturalmente, la necesidad, pero otra es la realidad. Y la realidad ahora mismo del gobierno es que intenta contentar a diferentes sectores para evitar una protesta social. Esta actitud de gobierno plomero, que va tratando de llenar huecos para evitar filtraciones de agua, está haciendo que la sensación de la crisis sea mucho mayor entre la opinión pública, entre la gente común. Luis Fernando. Sí, Ramón, y no solamente lo que ocurre en el gobierno con las malas señales, no da certidumbre, no da expectativas positivas, más bien creo que seguramente un 90% de la población piensa que la situación va a empeorar, principalmente en el tema económico, pero también político. Te da a ti sensación de certeza de lo que va a pasar también con el tema de la oposición, de la unidad. Creo que ya está claramente definido que cada quien va a ir por su lado, haciéndole un chico favor al actual modelo económico y político. Pero luego nos quejamos, ¿no? ¿Por qué estamos 20 años? ¿Y por qué la pobreza, la inflación y todo eso? Pero nosotros mismos nos ayudamos. Entonces la gente al final ya está cansada de los políticos, de la nueva, vieja escuela de derecha e izquierda, y al final sigue pagando los platos rotos de malas decisiones, de ambiciones personales inclusive, que hasta el momento la gente ya se va a despreocupar de quién vaya por candidato, y además va a ejercer mayor presión en un tema muy delicado, que es el tema de la salud, el tema de los carburantes y obviamente el tener menos dinero en su bolsillo. Y además es que la crisis siempre tiene diversos factores y diversas formas de expresarse. La decisión de Gazprom de abandonar cualquier labor de prospección y de exploración en el bloque acero, para mí es una señal evidente que incluso una transnacional, una multinacional rusa, también ha decidido marcharse del país. Es decir, cuando tú lo que quieres es atraer inversiones, resulta que algunos que ya habían invertido, especialmente en materia de hidrocarburos en el país, tomaron la decisión de marcharse. Sí, es que no hay, además de seguridad económica y jurídica en el país, estamos viviendo con mucha incertidumbre, inestabilidad y yo diría volatilidad en el tema económico y político. Sí. ¿Tú te imaginas ahora traer tus capitales, invertir y poner una industria o algo por el estilo en Bolivia? Hasta que no sepas al menos quién va a ser el nuevo gobierno, yo no lo haría, particularmente no, hablando, y es entendible, ¿no? No estoy justificando lo que ha hecho Claure, pero creo que también un temor de que la situación empeore no es buena para cualquier inversionista o empresario. Y de hecho, como tú has mencionado, la carta de presentación de una economía en su Banco Central, estoy seguro que en los próximos informes de riesgo crediticio e inversión internacional, nuestra calificación puede tender a bajar con seguridad, porque las reservas internacionales, que son un flujo importante en nuestra economía, que ahora dependen de hipotecas del principal activo estatal que tiene una economía, que es el oro de reserva, eso va a complicar no solamente la calificación, sino la economía, que en ese caso también está a la deriva de lo que pase con las medidas arancelarias de Donald Trump. Vamos ahí. Las medidas arancelarias de Donald Trump han añadido más leña al fuego, aunque evidentemente nuestros volúmenes de exportación a los Estados Unidos se han reducido considerablemente en los últimos 10 años. Pero la sensación global en el mundo es que hay una guerra económica, una guerra financiera y muy fuerte. Es una guerra comercial tremendamente fuerte, con aranceles a China de 24 o 25%, que es una barbaridad, y de China a Estados Unidos también. Europa en medio y nosotros en esta parte del mundo viendo cómo la situación también se nos va haciendo más compleja.
¿qué influencia puede tener la crisis global arancelaria en la economía boliviana? Yo lo había dicho en principio, no nos debemos preocupar tanto por los aranceles que va a incrementarse, o ya se han incrementado en realidad un 10%, porque Sí. lo has dicho muy bien, ¿no? Son 270 millones Nada más. de dólares exportado la Vale. gestión pasada, algo más de 260 productos. Claro, no es buena noticia, ¿no? Pero es un mercado pequeño, el 13º, en todo caso, socio comercial que tiene Bolivia, ¿no? Y al final, ¿quiénes van a pagar esos aranceles? Quienes importan productos bolivianos. Y eso, claro, nos va a quitar competitividad, no digo que no. Habrá que buscar otros mercados. A mí me preocupa lo que has mencionado, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Por una medida unilateral de la economía más potente del mundo, que es Estados Unidos, yo me pregunto si era necesario esto, ¿no? Porque prácticamente está tambaleando toda la economía mundial, han caído las bolsas de valores a nivel internacional, las proyecciones de organismos internacionales y de entidades especialistas en riesgo de inversión hacen una perspectiva muy desalentadora de que la economía posiblemente entre en recesión, que tenga un decrecimiento alrededor de un 2% y que volvamos nuevamente a un ciclo inflacionario a nivel mundial, ¿no? Porque los costos se van a incrementar, ¿no? No es que Guinea o, no sé, el Congo haya subido los aranceles, ¿no? Es una guerra comercial entre Occidente y Oriente, ¿no? Estados Unidos y China, los rivales eternos en el mundo, y nosotros vamos a pagar los platos rotos, y Bolivia está viendo a lo lejos, ni tan lejos yo creo, cómo se viene esa tormenta, ¿no? Que pronto yo creo que va a llegar en mayores costos, ¿no? Importaciones más caras y obviamente mayor inflación para nuestra economía. Y un alto costo social, porque el gobierno por venir en el país va a tener que adoptar medidas de ajuste, pero absolutamente drásticas, a un alto costo social. Esto es impepinable, va a suceder, Luis Fernando. Es decir, es algo que vamos a tener que entender, que aprender, que comprender y que, por supuesto, atender. Y esa será la labor del futuro gobierno, que ya viene con una deuda. Es decir, el niño está naciendo, este bebé está viniendo al mundo ya con una deuda enorme, pero enorme, que será muy difícil de apalancar. Mira, Ramón, creo que has dado en el clavo, ¿no? Algún momento tenemos que despertar de esta matrix, ¿no? Claro. Económica que hemos vivido, donde por un gasto público elevado, subvenciones, congelamiento o determinación de precios por parte del gobierno, a un momento ya va a terminar, ¿no? Es inevitable, yo diría, sin importar quién entre, gobierno de derecha, izquierda, Robin Hood o el más liberal del mundo, va a tener que tomar medidas estructurales de ajuste con un costo social elevado, ¿no? Términos de desocupación, tal vez de crecimiento económico, mayor pobreza, la inflación nos lleva a mayor pobreza, y esto es necesario, no nos guste o nos guste, se tiene que hacer, porque vamos a tener que afrontar no solamente los problemas internos de nuestra economía, sino shocks externos que no estamos preparados, ¿no? Aquí hay que sumar tal vez, más allá del tema inflacionario que vamos a importar, ¿qué va a suceder con el mercado del petróleo, no? Imagínate que suba a más de 100 el barril, eso va a tirar por el suelo nuestro presupuesto, y obviamente va a ser más caro importar, mantener las subvenciones. Entonces, a un momento, vas a tener que sincerar la economía, tener un tipo de cambio ya flotante, volátil. De hecho, lo estamos viviendo, ¿no? Nos gusta, no nos gusta, como dije anteriormente, estamos pagando ya un tipo de cambio real, ¿no? Y además nos vamos a tener que acostumbrar a pagar un precio de carburante también real o de mercado, ¿no? No creo que esos 10 o 12, porque para mí ahí está inflado el precio, ¿no? Pero nos va a costar entre 5 o 6 bolivianos el litro, que yo prefiero pagar esa cantidad, que al final yo no puedo reclamar al gobierno, porque al final me está regalando prácticamente esos carburantes, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un carburante de calidad y de manera oportuna, pues tendré que pagar más precio, ¿no? Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a una realidad que no era el momento, ¿no? Hubiese querido que esa economía se sincere hace 10 años atrás, pero ahora nos ha tocado. Son ciclos que en ese momento, bueno, nos toca bailar con lo más fea, pero hay que hacer los cambios necesarios para salir adelante. Este fin de ciclo que está costando demasiado y que le está costando a los bolivianos y que se está sintiendo en los bolsillos y en los mercados y en las inversiones y sobre todo es interesante verlo desde esta perspectiva.
Usted que está en Tarija, seguramente el fenómeno es nacional, se dará cuenta la cantidad de inmuebles que están en venta o en alquiler, pero sobre todo en venta. Hay mucha gente que ahora mismo necesita ese dinero ya, y lo necesita en dólares. Ahora, ¿vas a hacer transacciones en bolivianos cuando la necesidad es en dólares, contantes y sonantes? Basta darse una vuelta por la Plaza Sucre, por el barrio del Molino, por toda la zona central, Las Panosas, allá en Tarija. Inmueble en venta, casa en venta. Hay una cantidad importante. Hay una crisis inmobiliaria muy fuerte en el país también. Sí, la necesidad es mucha. Yo creo que en ese momento nadie quiere tener bolivianos. Si quieres, es solamente para gastar, porque se está devaluando tu dinero. Sí. Felices los que deben en bolivianos y tristes los bancos que tienen que cobrar en esta moneda, ¿no? Es porque correcto. Están perdiendo, obviamente. Es correcto. Pero yo creo que muchos también quieren vender para irse del país, ¿no? Lastimosamente, no solo a estudiar, sino a trabajar, vivir, porque hay el temor, ¿no? Con lo que ha pasado precisamente la anterior semana con esa ruptura, no sé cómo llamarlo, no quiero meterme en política, pero al final no aprendemos y creo que las estadísticas, las encuestas nos dicen, esa es su oportunidad de poder ganar y de que se cambie el modelo. ¿Y qué hacemos? Cada quien tira por su lado. Entonces luego no nos quejemos, ¿no? Claro. Y la gente con esa sensación de que al parecer estamos más a un pie de volver a lo mismo, no, la gente ya va a querer irse, ¿no? Porque si claro, vuelve, no vas a aguantar. ya sabemos, la situación no va a mejorar, inclusive por simple ideología. Como tú has dicho, no son pragmáticos al gobernar, pero bueno, así es la historia de nuestro país. Usted lo ha dicho, simple ideología. Me quedo con esa frase que resume la situación actual. Estamos haciendo que prevalezca el imperio de las ideologías, en plural, al sentido común de la economía. Porque la economía es básicamente sentido común. No puedes gastar más de lo que ingresas, sentido común, práctico. Ahí no tienen que haber ideologías. Ahí lo que se tiene que hacer es gestión. Pero cuando vives sobregirado permanentemente, en algún momento te va a estallar la bola de nieve. Sí, Ramón. Ningún mal dura 100 años, ¿no? Pero no ya, de acuerdo. También el tema es de que no nos tenemos que curtir o flagelar a nosotros mismos tanto tiempo, ¿no? Estamos en manos de los políticos, lastimosamente, ¿no? Qué triste. Ellos son los que gobiernan de derecha o izquierda, a nivel subnacional, nacional. Ahora yo creo que lo que ha pasado a nivel internacional ya es casi un tema personal, ideológico. Es decir, como que vamos a solucionar la gran crisis económica de un país tan grande y poderoso como Estados Unidos haciendo pagar los platos rotos o que pague la factura el resto del mundo. Entonces es una situación difícil, ¿no? En nuestro contexto creo que estamos viviendo prácticamente una polarización en todo sentido, principalmente política, donde creo que hay más probabilidades de que se continúe con ese modelo económico, pero ojalá que reflexionen, ojalá que tomen un poco de sensatez y tomen una decisión correcta, ¿no? Porque se está jugando prácticamente el futuro de Bolivia, ¿no? De sus habitantes, y si es que la cosa no cambia, no nos sorprendemos de que estemos camino a lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en Argentina. Esperemos y también que ya no se vayan pues a buscar un mejor futuro que obviamente no están encontrando en el país. No lo encuentran. Luis Fernando Romero es presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Un abrazo. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado estos minutos en esta mañana lluviosa aquí en La Paz. Espero que en Tarija el clima sea mucho más benigno. Un abrazo. No está tan benigno, está nublado, un poco frío, pero sí, la calidad de Chapaco, sabes de que eso calienta los corazones, así que... Absolutamente de acuerdo, conforme, absolutamente.